Y estamos grabando. Bien, voy a hacer un repaso muy rápido de los conceptos que habló Fede en la clase pasada de números reales, ¿sí? La idea es poder entender los números. Entonces, uno conoce los números naturales, que son los que usamos para contar. Después aparecen los números enteros, que incluyen al 0 y los naturales con un menos adelante. Después aparecen los números racionales, donde los números racionales son las fracciones, ¿no? Y en las fracciones incluimos a todos los números enteros y naturales, ¿no? Por ejemplo, el número 3 es la fracción 3 dividido 1, ¿sí? Entonces, estos racionales engloban a todos los números anteriores e incluso los números con coma, ¿no? Porque, por ejemplo, el 0,4 se puede escribir como 2/5, ¿no? O el 2,13 se puede escribir como 213 dividido 100. Pero después también hay algunos otros números, como por ejemplo los periódicos, que se pueden escribir en forma de fracciones, ¿no? El 0,77777777777 y así hasta el infinito, se puede escribir como 7 novenos. El número 1,234343434 se puede escribir como 611 dividido o sobre 495 avos. Y si buscan en internet, hay recetas para construir los números decimales periódicos y los números decimales exactos. Decimal exacto cuando la mantisa, o sea, lo que sigue después de la coma, tiene una cantidad finita de dígitos, ¿no? Como por ejemplo acá, la parte decimal, la mantisa de esto, tiene 2 dígitos, el 1 y el 3. Los números decimales periódicos tienen mantisa infinita. Por ejemplo, el 0,7 se repite todo el tiempo, un 7777777, pero en definitiva es el 7 repetido infinitas veces, ¿no? El 1,2343434 tiene una mantisa infinita, pero resulta que la última parte, el 34, se repite todo el tiempo. Con las fracciones podemos construir cualquiera de estos números, ¿sí? Y cualquiera de estos números, o sea, decimales exactos y decimales periódicos, se pueden escribir como fracción. Ahora, una de las preguntas que nos surgen es si son todos los números que existen. Y los pitagóricos en su momento se dice que pensaban que sí, que con los números racionales uno podía construir todo el universo. Pero resulta que tuvieron un problema. Su gran teorema, el teorema de Pitágoras, el teorema de la escuela pitagórica, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, lo llevó a este número, raíz de 2, que generaba problemas, ¿sí? Si uno mira el número raíz de 2, lo puede construir a través del triangulito rectángulo de base 1 y altura 1, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de 2. Si escribimos en la notación que tenemos actualmente ese número en forma decimal, es 1,414213 y así siguiendo. Fíjense que ahí les escribí varias cifras de esto, varios dígitos, y uno puede llegar a intuir que este número parece que no es exacto, porque pareciera que no termina nunca, ¿no? La mantisa, y es así, no termina nunca. Y tampoco pareciera ser periódico, ¿sí? Porque no vemos nada que se empiece a repetir. Bueno, realmente no es periódico, ¿sí? No es un número decimal periódico. Entonces no es racional. Y la respuesta es que sí. Lo de arriba nos sirve como demostración. Poner los primeros 800 dígitos nos sirve para demostrar que un número sea racional o no. Y acá tiene una especie de demostración. Después cuando vean la diapositiva la pueden repasar. No la voy a mostrar, ¿sí? Pero demuestra a partir de una afirmación llega a una contradicción. ¿Y cuál es el problema? En matemática no podemos tener contradicciones, no podemos tener absurdos. Entonces el problema era la primera afirmación con la que arranqué, ¿sí? Que es la primera. Supongamos que raíz de 2 es racional, y al final de la demostración llega a un absurdo.
Y esa contradicción no puede existir en la matemática, y eso es debido a que supuse que raíz de 2 es racional, que se puede escribir como fracción. Entonces, raíz de 2 no es racional. Tenemos un número que no pertenece a los racionales. Existen más números, ¿no? Ahí tienen a pi, al número e. ¿Sí? El número e es el... Bueno, el número pi, el número e los vimos las clases pasadas. El número e es la base natural de la función exponencial. El número pi tiene que ver con la circunferencia del círculo, con el perímetro de la circunferencia. Y ahí les puse uno más, el número phi. El número phi se le suele llamar número de oro, tiene que ver con, se dice, con la belleza. Si uno agarra la cara de Brad Pitt y dividen el alto de la cara dividido el ancho de la cara, aparentemente les da 1,61. ¿Sí? Si uno agarra una tarjeta de crédito y divide en el ancho por el largo, también da 1,61, el número de oro, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué son los números? Tenemos los naturales, adentro de los naturales tenemos a los enteros, adentro de los enteros tenemos a los racionales, y además tenemos unos números como pi, como raíz de 2, que no son racionales, entonces los llamamos irracionales. Y si juntamos todo eso, tenemos a los números reales. ¿Sí? Entonces agregué a la primera diapositiva los reales. El problema es cómo defino a los números reales. ¿Mm? Y el problema de los números reales es que no los puedo definir por extensión, como definía los números naturales. 1, 2, 3, 4 puntitos suspensivos. ¿Sí? Los números reales no se puede usar eso. Si quieren, después podemos llegar a discutir por qué. ¿Sí? Entonces necesito definir el conjunto no por extensión, o sea, nombrándolos todos, sino por otra manera, que sería dando las propiedades que hacen que algo sea número o no. ¿Sí? Entonces, para ver si algo es un número real, me fijo si cumple esas propiedades, y si las cumple, perfecto. ¿Mm? Y entonces ahí aparecen los axiomas que les planteó Federico en la clase pasada. Bueno, acá hay una cosa intermedia, de que los números reales se pueden ordenar, entonces se pueden dibujar en la recta. Como se pueden dibujar en la recta, uno también tiene la notación de intervalos, ya lo hemos visto eso. A los conjuntos, entonces, si uno los pinta en la recta, podrían ser que esa pintura llegue hasta el infinito o no, entonces ahí hablamos de conjuntos acotados o no acotados. Un conjunto es acotado superiormente cuando tiene algún numerito, cuando existe algún numerito que es más grande que todos los elementos del conjunto. Lo vieron con Federico. Un número es acotado inferiormente, algo similar. Si yo encuentro un número que es más grande que todos los elementos de un conjunto numérico, entonces eso es una cota inferior. ¿Sí? Y vieron que las cotas superiores e inferiores eran infinitas, si es que existían. Entonces, ¿cuál será la mejor de las cotas superiores? Y a eso lo llamaron el supremo, ¿no? También la trabajaron con Federico, esa definición. El supremo es la mejor de las cotas superiores, ¿no? Por ejemplo, el conjunto formado por el intervalo 1, 2, ¿sí? Tiene, por ejemplo, a 7 como cota superior, porque todos los numeritos entre el 1 y el 2 son menores que 7. Pero no es una buena cota superior. La buena cota superior de ese conjunto es el 2, ¿no? Porque todos los numeritos son menores o iguales que 2, los que están entre el 1 y el 2. Entonces ese 2 es lo que se conoce como el supremo. Ahí tienen una serie de definiciones equivalentes de supremo. Ahí tienen algunos ejemplos de supremo. Si hay alguno que tiene hacer una consulta, me interrumpe, ¿sí? Pero trato de pasarlo esto lo más rápido posible. De esto, quizás, el que hay que tener cuidado son con los últimos dos. Fíjense, el D dice los X pertenecientes a los reales, tales que la X cumple con esta cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resolver esa desigualdad y ver el conjunto de elementos que cumplen con esa desigualdad, ¿no? En principio pareciera que la respuesta me queda los X menores
que menos 3. Por lo tanto, el supremo del conjunto es menos 3. El conjunto E tienen un problema similar en la práctica, que lo han consultado incluso en el foro. Dice hallar supremo, ínfimo, máximo y mínimo de un conjunto que es los i iguales a x al cuadrado menos 3x más 2, tal que x pertenece al 0,2. ¿Sí? Bueno, es similar a este. Nos dan una cuentita y nos piden que, bueno, los elementos del conjunto son los resultados de esa cuentita siempre y cuando la x pertenezca a este conjunto, ¿no? O sea, esté entre el menos 1 y 3. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ver esta cuentita como una función y a esta restricción como el dominio de esta función. ¿Sí? Entonces la función f de x igual a x al cuadrado más 2, con un dominio en el intervalo menos 1, 3. Hacemos el dibujito, y como el conjunto E está formado por los resultados de esas cuentas, entonces el conjunto E es la imagen de esa función. Miramos la imagen, y de esa imagen, que es las alturas a las cuales hay gráfico, me fijo cuál es el supremo. En ese caso, la altura máxima del gráfico es 11. Profe, pero Sí, entonces no hace falta resolver la función cuadrática de x al cuadrado más 2. ¿a qué le llamas resolver? Tipo, Usar poner que... Claro, eso es. la formulita menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado. Sí, eso, a ¿Eso? eso me refiero. Bueno, eso lo usás cuando te hace falta. En este caso no necesitas las raíces de esa cuadrática. No las necesitas para nada, entonces no hace falta calcularlo, ¿sí? Bien, estos son todos ejemplos de supremo, pero el gran ejemplo para nuestra materia, para el tema de la práctica número 2 es este. A es el conjunto formado por todos los q pertenecientes a los racionales, o sea, todas las fracciones que cumplen menor o igual que 2. Si uno piensa en eso, bueno, si pasan el cuadrado como raíz, aparece el módulo y queda módulo de q menor o igual que raíz de 2. O sea que el conjunto A está formado por lo que marqué ahí, ¿sí? Ojo que el conjunto A está formado por fracciones, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el supremo de este conjunto? Bien, si uno piensa en todos los números reales, claramente el supremo de nuestro conjunto es raíz de 2, ¿sí? Pero imaginemos que nosotros somos una civilización que no hemos descubierto los números reales todavía, y vivimos solamente en los números racionales, ¿sí? Supongamos que nosotros somos los pitagóricos. Entonces nos preguntamos, ¿este conjunto tiene supremo? Bueno, si tuviera supremo, el supremo tendría que ser raíz de 2. Pero raíz de 2 no es racional. Y como mi único conjunto numérico que yo sé trabajar son los racionales, entonces estoy en un problema, ¿sí? Entonces, noten esa diferencia. El conjunto A dentro de los racionales, ¿sí? No tiene supremo. Pero el conjunto A, si lo extiendo a los números reales, o sea, lo meto a vivir dentro de los números reales, es un conjunto que tiene supremo. Y el supremo es raíz de 2. Y bueno, justamente eso, poder diferenciar si este conjunto tiene supremo o no, va a ser lo que nos va a permitir diferenciar entre el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números reales, ¿sí? Más adelante. Bueno, al igual que existe la definición de supremo, existe la definición de ínfimo. Ahí tienen las ideas, es la mejor de las cotas inferiores, o sea, la más grande de las cotas inferiores. Y entonces, bueno,
¿qué son los números reales? Empiezo a listar las propiedades que tienen esto. Esta materia va a las chapas y yo estoy yendo más a las chapas todavía ahora, ¿sí? Pero después se va a acomodar un poquito, no se preocupe. Voy a definir las propiedades que tienen los números. Entonces tenemos una propiedad que me dice que los números reales, o sea, los números se pueden sumar, también se pueden multiplicar. Y por ejemplo, la suma es conmutativa, o sea, no da lo mismo sumar 2 más 3 que sumar 3 más 4, ¿no? Bueno, de la misma forma existen todas estas propiedades que tienen acá, hasta la propiedad número 9, que son las propiedades para la suma y para la multiplicación de números. Y después de eso existen una serie de propiedades que son las que están desde las 10 hasta la 13, que habla de el orden, ¿sí? Los números se pueden ordenar. Nosotros sabemos que el número 3 es más grande que el número 1, ¿no? Bien. La lista que tienen ahí habla de esas propiedades de orden. Si uno dice, bueno, mis números van a ser, o sea, mis objetos van a ser un conjunto que cumple con todas esas propiedades. Y si uno piensa, a ver, ¿qué conjunto cumple con todas estas propiedades? Bueno, las fracciones, o sea, los números racionales, cumplen con todo esto. Las fracciones se pueden sumar, se pueden multiplicar, la suma es asociativa, es conmutativa, la multiplicación es asociativa, es conmutativa, existe el elemento 0, existe el elemento 1, existe el opuesto de cada elemento, el inverso de cada elemento, y se pueden ordenar. O sea, no hemos logrado definir los números reales, porque esto alcanza para definir los números racionales, por ejemplo, ¿no? Y entonces, lo que nos falta es justamente lo que hablé del gran ejemplo de la materia. ¿Recuerdan el conjunto A que tenía supremo en los reales, pero no tenía supremo en los racionales? Bueno, eso es lo que vamos a usar para definir el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales es el conjunto de los números en el cual cualquier subconjunto acotado tiene supremo. ¿Sí? Por lo tanto, si agrego el axioma 14, si A es un conjunto distinto de vacío, eso es un tecnicismo, y está acotado superiormente, entonces A sí o sí tiene que tener supremo. Eso es en los reales. ¿Ok? Y estos son axiomas, o sea, no se discuten. Si alguien quiere que esto es falso, no. Esto es verdadero, y es verdadero porque se dice en este momento, por decreto, y ya está. Bien, y con esto tenemos definido a los números reales. Y se joden, exactamente. O sea que, como nosotros trabajamos en los números reales en nuestra materia, entonces, siempre que tengamos un conjunto acotado, superiormente vamos a poder decir que ese conjunto tiene supremo. ¿Sí? Y eso es como una gran ayuda para las demostraciones. Para ustedes no les va a ser de gran importancia a la hora de la operatoria normal, ¿sí? Pero para demostrar algunas propiedades es buenísimo. Son como las reglas del ajedrez, claro, y los números son las piezas. El axioma de completitud, que es la línea número 14 que había agregado, es la que tengo acá. Si A es un subconjunto de los reales y es distinto de vacío, tecnicismo, y está acotado superiormente, entonces tiene supremo. Existe una versión dual de esto, pero ya no es axioma, es teorema. Si un conjunto está acotado inferiormente, entonces va a tener ínfimo, obligatoriamente. ¿Sí? Pero eso ya es un teorema, que se demuestra con los axiomas anteriores. Y algo que me gusta del axioma de completitud es que podemos demostrar esto. Los naturales no están acotados en los reales. Exacto, Javier, que un conjunto sea distinto de vacío significa que por lo menos tiene un elemento.
¿Y por qué no puede ser el conjunto vacío? Porque el conjunto vacío, como no tiene elemento, entonces no lo puedo comparar, no puedo decir si es más grande, si es más chico, ¿sí? Por eso necesito que por lo menos haya algún valor. Y esta propiedad de que los naturales no estén acotados en los reales es lo que se conoce como la propiedad arquimediana, y esta propiedad aparte nos trae una consecuencia interesante. Como los naturales no está acotado en los reales, entonces uno podría llegar a demostrar que el infinito no pertenece a los reales. ¿Por qué? Porque si el infinito fuera un número, ¿sí? Sabemos que el infinito es más grande que cualquier número, entonces el infinito sería una cota superior de los naturales. Y como sabemos que los naturales no están acotados, entonces el infinito no puede existir el conjunto, porque si no sería cota superior del conjunto. Absurdo, ¿no? Tiene otras consecuencias más, pero bueno, la que más me gusta, una de las que me gusta es esa, ¿sí? Que el infinito no pertenece a nuestro universo de números, entonces, bueno, tenemos que hacer algunas manganetas a veces. Déjenme hacer algo, a ver. Bien, y ahí pasó todos los números reales de un sopetón, ¿sí? Vayamos a lo que nos interesa en la clase de hoy y lo que interesa en la materia, que es el concepto de sucesiones. Las sucesiones, fíjense que acá tienen una definición, tienen una letra que es A sobre n y después una n, una flechita R. ¿Qué significa eso? Son funciones de dominio natural y de codominio real. ¿Sí? Y es básicamente eso. ¿Qué son las sucesiones? Son funciones con dominio en los números naturales. En general, la notación que uno usaría es f de x igual a tanto, ¿sí? Pero acá, como vamos a hablar de que nuestra variable independiente tiene dominio natural, entonces en vez de poner una x, vamos a poner una n. ¿Sí? Entonces, déjeme, a ver. Escribir un poquito para que no quede todo en el aire. Aquí tienes Twitter. Sucesiones, dije, son funciones que tienen dominio natural y codominio, en nuestro caso, en los reales. Acá tengo así. Entonces, por ejemplo, una sucesión se podría escribir como f de n en R, tal que f de x es igual a 2x más 3. ¿Sí? Noten que esta notación es lo mismo que decir el dominio de f es los naturales. Entonces, ¿qué significa? Que esta cuenta solamente la puedo hacer en los números naturales. F en 1 va a ser 2 por 1 más 3, que me da, en este caso, 5. Y así siguiendo las cuentas con cualquier número. Claramente, como el dominio de los naturales, entonces no voy a poder hacer la cuenta en 2 tercios, ¿no? F de 2 tercios en este momento ya no tiene sentido, porque el dominio son los naturales. Como el dominio son los naturales, en vez de usar f de x, vamos a usar una n para la variable independiente. Entonces esto lo vamos a escribir
de esta manera. ¿Por qué? De nuevo, porque el dominio es discreto, el dominio son los números naturales, entonces, en vez de usar una X, que en general tiene que ver con un número real, vamos a usar una N. Y otra notación que se suele usar, en vez de escribirlo de esta manera, como f de n, se suele escribir de esta manera, a sub n. Esta es la función que tiene nombre a, variable n, cuya cuenta es esta de acá. ¿Sí? Bueno, son distintas notaciones que se suelen usar. Entonces, ya con nuestra nueva notación, la función, la sucesión a sub n igual a n cuadrado, es la función que para cada valor de n natural, lo que tengo que hacer es la cuenta que está ahí. El resultado de esta cuenta, que uno le conoce como la fórmula de la función, le vamos a llamar en nuestra nueva terminología término general. ¿Por qué término general? Porque justamente las sucesiones se pueden ordenar. Los valores se pueden ordenar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si a sub n es igual a 2n más 3, esto lo puedo escribir así, y haciendo las cuentas me queda 2 por 1 más 3, a sub 2, 2 por 2 más 3, bueno, esto me da 5, esto me da 7, a sub 3, 2 por 3 más 3, que esto me da por resultado 9, y así siguiendo, ¿no? Entonces les dije que esto se llamaba término general. Profe, Sí, Se está viendo borrosa la cámara. Se desenfocó. Ah, ahí está, ahí enfocó. ok. Al A sub 1 se le conoce como el primer término, o el término 1. Este sería el segundo término de la sucesión. Este sería el tercer término de la sucesión. Y entonces fíjense que yo, en vez de escribir la formulita, podría hacer esto: indicar 5, 7, 9, 11, y así siguiendo. Y lo que estoy armando acá es como si fuera las coordenadas de un vector. Vieron que las coordenadas de un número, que hay una primera coordenada y una segunda coordenada. Bueno, acá estuviera armando como si fuera las coordenadas de un punto de infinitas coordenadas, ¿no? Primera coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada, cuarta coordenada, y así siguiendo. Y cada uno de estos se va a asociar con los términos de una sucesión. La sucesión, cuando se escribe de esta manera, a veces se suele poner así, ¿sí? Y esto básicamente es una lista de los elementos de la sucesión. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, y así siguiendo. Recuerden, término general es la formulita. Bueno, ya que estamos, tratemos de encontrar algunas sucesiones. Y yo tengo la sucesión que está formada, a ver, por el 2, el 4,
el 6, el 8, el 10, y así siguiendo. Esa es la lista de los términos de la sucesión. ¿Cuál será el término general de esta sucesión? 2 por n. Exactamente. 2 por n. O sea, la sucesión 2 por n me genera esta lista de valores. Esta nueva sucesión, que fíjense que es la de los números impares, ¿cómo la podría generar? A través de un término general. N más 1. N más 1 me va a generar para n igual a 1, en 1 más 1, 2. O sea, ya no me genera el primer valor, por ejemplo. 2n menos 1. 2n menos 1. ¿Sí? Noten que, por ejemplo, este sería el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término sale de hacer la cuenta a sub 4, que sería 2 por 4 menos 1, ¿no? 2 por 4 menos 1 da 7, o sea, está bien. Pueden comprobar con el resto que da correcto. Estos puntitos suspensivos indican que la sucesión sigue. Acá lo estoy engañando un poco, ¿no? Porque no significa que estos puntitos sigan, significa que sigan con la regla con la que estamos pensando acá, que cumplen esto. Podría ser que acá vaya cualquier cosa, ¿no? Pero la idea es cuál sería la forma más natural de que siga esta sucesión. Entonces, una sucesión es una determinada lista de números, la cual tiene una fórmula general que los describe a todos. Genaro, es una lista infinita de números, ¿sí? La cual tiene fórmula general. Bueno, ahí para nosotros sí va a tener fórmula general, las que vamos a usar. En general nosotros vamos a tener la fórmula general y con eso vamos a intentar decir cosas de esa lista de números. Pero podría ser que tengas una sucesión en la cual no tengas una fórmula. Y en un momento te voy a mostrar. Bien, otro ejemplo. Les pongo estos ejemplos porque en algún momento van a aparecer. La sucesión C sub n, que me da menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. ¿Con Podrías coseno hacer. o seno, dice Iván? Sí, podría ser con coseno y seno. La pregunta es cómo sería eso. Y no sé quién más estaba hablando. Sí, no podría ser menos 1 elevado a la n. Exacto. Una forma de escribir esta sucesión, el término general, sería menos 1 a la n. ¿Sí? Porque fíjense que este sería el segundo término y la cuenta de este segundo término sería menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado da 1, ¿no? Pueden seguir probando con el resto. Pero también, como comentó Iván, con coseno o seno se podría hacer esto. Fíjense que si pongo coseno de pi por n, hace lo mismo. Porque No se escucha, profe. Profe, no se escucha.
Tadno se perdió. ¿Querés que probás si querés desactivando y volviendo a activar? A ver si anda. Bueno, ahí estoy. Ahí va. Ahí se escucha. Sí, se debe escuchar un poquito peor. Lo que pasa es que tengo otro micrófono que a veces me falla y bueno, me sigue fallando. Como les decía, la sucesión menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1 puede escribirse su término general como menos 1 a la n, pero también como el coseno de pi por n. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Que bueno, puede existir varias fórmulas del término general para una misma sucesión. ¿Sí? Bueno, de la misma manera que tengo ese, podría tener este caso acá. 1, menos 1, 1, menos 1, y así siguiendo. Y esta sucesión, ¿qué término general tendría? Noten que la sucesión es bastante parecida, ¿sí? Le podría sumar 1, o sea, que sea menos 1 elevado a n más 1. Exacto. ¿Sí? Noten que esta sucesión es la misma que esta, lo único que los signos más y menos están alternados, ¿no? Entonces, básicamente es la misma de esta, pero con los signos cambiados. Y para cambiarle los signos a la sucesión anterior, la puedo multiplicar por menos 1, ¿no? Entonces, d sub n podría tomar menos 1 a la n por menos 1. De esta manera tengo lo mismo que la sucesión anterior, pero con este menos 1, lo que hago es cambiarle el signo. Entonces, obtengo esto. Y esto, si usan reglas de la potencia, es eso que tienen, ¿no? Suman las potencias y queda eso. Perdón, profe, me quedó una duda. Sí, Aparecen unos ejemplos en la guía que son cuando tenés sucesiones que alternan como entre dos fórmulas. Por ejemplo, 1, 1 sobre 2, 3, 1 sobre 4. exacto. No terminé de entender cómo se expresa eso, porque aparece un K, no terminé de entender eso. Bueno, sigo sobre eso. De ejemplo, tengo una sucesión, después de la D viene la E, ¿no? E sub n, que vale, por decir algo, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 0, y así siguiendo. ¿Cómo genero esta sucesión? Es la pregunta. Entonces fíjense que este sería el primer término, este sería el segundo término, este sería el tercer término, este sería el cuarto término, este sería el quinto término, este sería el sexto término, el séptimo término. Y entonces algo que se ve de esta sucesión es que para los términos pares, la sucesión siempre da 0, ¿no? Y para los términos impares, fíjense que es le suma 1 al valor del término, ¿no? Entonces podríamos escribir esta sucesión de esta manera. Como el comportamiento es distinto, podría usar la idea de una función partida, ¿sí? Donde, fíjense, para los n pares, el resultado de la función es este. Y para los n impares, el resultado de la sucesión es n más 1. Entonces, ¿cómo se lee esta fórmula? Bueno, es la función partida que, si el valor de n que estoy tomando es impar, tengo que hacer la cuenta que tengo acá adelante. Si el valor de n es par,
entonces la cuenta que tengo que hacer es esta que tengo acá adelante, que es un 0, ¿no? En base a la pregunta que me hiciste recién, algo tiene que ver con esta técnica que te estoy mostrando, ¿no? A escribirlo como una función pasiva. Los ejercicios de construcción de sucesiones en términos general a partir de los elementos de la lista son para que los miren un rato, traten de indagar un poquito, pero no se preocupen de mucho de eso, porque en general, ¿sí?, nosotros no vamos a tener una lista de elementos y tenemos que construir el valor de la sucesión, ¿sí?, en términos general. Sino simplemente siempre vamos a tener el término general. A ver, hay preguntas. Falta el octavo en una top. Servido. Tal vez par impar se podría decir divisible o no por 2. Perfecto, Maggie. Esto lo podría escribir, ¿sí? Esto mismo lo podría escribir así. N igual a 2K. Y este podría ser N igual a 2K menos 1. En vez de escribir N... lo puse al revés, ¿no? Ahí lo corrijo. En vez de hablar de n pares, digo para los n que se pueden escribir de la forma 2K. Si se puede escribir de la forma 2 por un numerito, significa que es un número par, ¿no? O para los n impares, que es lo mismo que decir cuando n se puede escribir de la forma 2K menos 1. Profe, el A sub 1, supongo que será, siempre tiene que ser reemplazado por n igual a 1. Por la definición que he puesto de sucesiones, las sucesiones arrancan en A sub 1, ¿sí? Pero, en definitiva, tiene que arrancar en algún lugar y ir recorriendo los números naturales, ¿sí? No hace falta arrancar por A sub 1. Después van a ver que en algunas sucesiones, en algunos teoremas, no nos importa el primer elemento de la sucesión, ni el segundo, ni el tercero, sino a partir de un determinado lugar. Los pares dice n igual a 2K, solamente. Eso es ser par, ¿no? Igual a 2 por un numerito. Bien. Y después de la E viene la F, ¿no? F sub n, n perteneciente a los naturales, tales que da, por ejemplo, el 11, el 22, el 45, el 16 y el número que sale en la lotería. Día a día. ¿Sí? Entonces, miramos los resultados de la lotería desde hace un mes hasta acá y vemos que salió el 11, el 22, el 45, el 16 y así siguiendo. Teorema. Si encuentro el término general de esa sucesión, no doy más clases de matemáticas. ¿Sí? Creo que todos sabrán por qué, ¿no? Consecuencia. No todas las listas de números van a tener asociado un término general. ¿Ok? Por eso les digo, no se preocupen por convertir listas de números en una formulita, porque hay veces que no tiene sentido hacer eso. Como con los números primos, ¿no? Que no hay formulita para esos. Claro, como los números primos. Bueno, si encuentro la fórmula para hacer el término general de los números primos,
no hago matemática de nuevo tampoco, ¿sí? Ya no hace falta más de eso. Es como ser campeón del mundo, después te retirás. Ok. Ya tenemos más o menos esta idea de sucesión, término general, que sería la formulita, y cada uno de sus términos, que serían los valores que va obteniendo en cada evaluación. Bueno, hay una definición más de sucesión que es dada por recurrencia, la comento, toda ya la tengo ahí. Fíjense que lo que tengo acá es una definición de una sucesión en la cual me dicen cuánto vale el primer elemento, el primer término, a sub 1 vale 2, y después fíjense que me dice que a sub n, el término general, sale de hacer la cuenta 3 por a sub n menos 1. A sub n menos 1 es el término anterior. O sea que está definiendo la sucesión en términos, en función de términos anteriores. Y eso se conoce como definición por recurrencia. Fíjense que yo puedo ver qué pasa con esto, porque sabemos que a sub 1, por definición, vale 2. A sub 2, noten que usando esta definición va a ser 3 por a sub 2 menos 1, o sea, 3 por a sub 1, que vale, como a sub 1 vale 2, entonces esto da 6. El término a sub 3 vale 3 por a sub 3 menos 1. Estoy usando la formulita que tiene acá. Entonces me queda 3 por a sub 2. A sub 2 sabemos que vale 6. Entonces, 6 por 3, 18. Y así siguiendo, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el término 33, lo que tengo que hacer es ir empezando desde el a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, hasta que llego hasta el a sub 3. Profe, ¿cómo dijiste que se llamaba este tipo de sucesión? Sucesión dada por recurrencia. Gracias. Sí, es otra forma de definir sucesiones. El problema que tiene esta definición es que si yo quiero saber cuánto vale el término 44, tengo que empezar desde el a sub 1 hasta llegar hasta el a sub 44, que es hacer un montón de cuentas, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿tendrá término general esta sucesión? Lo pueden pensar en un rato. Y el término general de la sucesión va a ser 2 por 3 n menos 1. Si no me equivoco, es ese. Sí, es ese. Busqué la vuelta y resulta que este término general hace lo mismo que esta definición dada por recurrencia. Pero no entendí. A sub 1 no da 12. No, a sub 1 es 2. A sub 1 es 2. ¿Ok?
Y de ahí, la cuenta que tienen acá, lo que les relaciona es un término de la sucesión, A sub n, con alguna formulita que tiene los términos anteriores, en este caso A sub n menos 1. A sub n es igual a 3 por 2 menos 1. No sé a qué te referís, Abigail. O sea, a ver, Ángel, o sea que la sucesión por recurrencia es algo así como un paso intermedio. ¿No nos podrías dar esa para sacar la fórmula normal? No, la sucesión dada por recurrencia es otra forma de definir una sucesión, es otra manera de definir en general una fórmula, donde se llama recurrente porque la definición de la sucesión usa la definición de la sucesión. O sea, adentro de la cuenta del término general de la sucesión aparece la sucesión. ¿Sí? Si uno busca en Google la palabra recurrencia, van a ver que en las sugerencias de Google dice, ¿usted quiso decir recurrencia? Ahí hay un chiste interno dando vuelta. La sucesión siempre tiene un término general. Puede ser que tenga término general, puede ser que no. Ahora, sacarlo, aunque exista, a veces es difícil, ¿sí? Les puedo mostrar una sucesión dada por recurrencia, que es la sucesión de Fibonacci, y después el término general es medio un garrón. Pero bueno, las sucesiones dadas por recurrencia son esto, es una sucesión que se da una semilla, o sea, un primer valor de la sucesión, y después se indican los términos de la sucesión en función de los anteriores. Bueno, por las dudas pongo un ejemplo más. Esta es otra sucesión dada por recurrencia, ¿sí? Por ahí le suena la sucesión de Fibonacci. Y si uno quiere escribir los términos generales, los términos uno a uno de esta sucesión, tenemos que el A sub 1 por definición vale 1. El A sub 2 por definición vale 1. El A sub 3, bueno, tengo que recurrir a esta cuenta. Entonces sería A sub 3 menos 1 más A sub 3 menos 2. Y esto es 3 menos 1 es 2. 3 menos 2, A sub 1. Y A sub 1 sabemos que vale 1. A sub 2 también sabemos que vale 1. Entonces, el tercer término de esta sucesión vale 2. A sub 4, siguiendo con la fórmula de la recurrencia, me quedaría A sub 4 menos 1 más A sub 4 menos 2. Y esto es justamente A sub 4 menos 1, que es 3, A sub 4 menos 2, que es 2. Y si uno mira esta cuenta, A sub 3 me había dado 2, A sub 2 es 1, entonces 2 más 1 da 3. Y así siguiendo, uno puede seguir que el A sub 5 va a ser A sub 4 más A sub 3, que este vale 3 y este vale 2, entonces vale 5. El A sub 6 va a ser A sub 5 más A sub 4, este vale 5 y este vale 3, entonces este vale 8 y así siguiendo.
¿Sí? Si yo tengo A sub 2, me queda sub 1, que sabe. Bueno, yo estoy medio perdido con el chat ahora. Lo que ustedes hacen es con la fórmula del A sub test ir reemplazando. Sí, lo que estoy haciendo es, para el término A sub 5, por ejemplo, estoy reemplazando en esta formulita que tengo acá. Si pongo 5 en todas las n que tengo acá, me va a quedar A sub 5 menos 1 más A sub 5 menos 2. 5 menos 1 da el 4, 5 menos 3 da 5 menos 2 da el 3. Y los valores de estos son los resultados que voy obteniendo en los distintos A. ¿Cómo te das cuenta cuál es la fórmula general? Dice Nicolás. Bueno, acá requiere hacer matemática bruta y hay algunas técnicas como método de inducción, ¿sí? Hay otras técnicas como en álgebra van a ver algo de subespacios y tiene que ver con eso, también se puede resolver de esa manera, pero en general no hay una manera de encontrar el término general de una sucesión, ¿sí? No hay una manera mecánica de hallar el término general de una sucesión, dada por recurrencia o dada a partir de la lista. Les pongo el término general. Creo que le voy a errar, pero trato de ponerlo. Creo que el término general era algo así. Creo, ¿sí? Me puedo estar equivocando, que el término general tenía esta pinta. Noten, ¿a quién se le puede haber ocurrido esta idea de que aparece, por ejemplo, el raíz de 5? Digamos? Sigo sin entender cuál es el propósito de seguir hasta el infinito con los sub. No, ahí tenés la sucesión. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con las sucesiones. En principio no hace falta ir hasta el infinito. Un motivo para esta sucesión, bueno, piensen en esta idea. He escuchado alguna vez que las abejas se reproducen de esta manera, ¿sí? Las hembras, o sea, las que son las abejas reinas, nacen de un macho y una hembra, ¿sí? Y que los machos nacen de una hembra, ¿ok? Entonces, imagínense esto. Tengo un macho. ¿Cuáles son sus ancestros? Bueno, nació de una hembra. ¿Y los ancestros de esta hembra? O sea, los abuelos de este macho, de esta abeja macho, ¿quiénes son? Bueno, son un macho y una hembra. ¿Por qué? Porque recuerden que les dije que una hembra nace de la reproducción